Buenas noches, colegas, ¿cómo están? Continuando con el tema, con la fina invitación del doctor Macedo para colaborar con esto. Trabajo en el Hospital Central de la Fuerza Aérea, soy traumatólogo asistente en mi hospital. Para continuar con el tema, vamos a ver un poco con respecto a lo que es tenotomía, tenodesis del tendón largo del bíceps. ¿Cuáles son las patologías frecuentes? Ya habló nuestro colega, las tenosinovitis, las rupturas parciales o prerrupturas de este tendón largo del bíceps, las rupturas ya hechas, las inestabilidades y el hourglass biceps que fue dado por Bourleau hace poco tiempo, que ha incluido esta nueva patología para poder tener dolor en el hombro. Tratamiento. La mayoría de los casos es médico, que son reposo, modificación de la actividad, la rehabilitación, los antiinflamatorios y la infiltración de corticoides. Los quirúrgicos es cuando ya este tratamiento médico no resulta, va fallando, más de 3 meses con esa patología que continúa con el dolor, entonces hay que pensar en el tratamiento quirúrgico. También las lesiones del tendón largo de bíceps de más del 25%, las subluxaciones, la reparación fallida de las lesiones de SLAPs, las SLAP tipo 2, las lesiones del subescapular y las lesiones hourglass, como estábamos diciendo hace un rato. Entonces, cuando hablamos ya del tratamiento quirúrgico, tenemos que ver tenotomía, tenodesis, tenotomía proximal, tenotomía distal. Entonces vienen esas preguntas. Versus a tenotomía, ¿qué tenemos a favor? Que es simple, es bien tolerado, poca rehabilitación y un retorno rápido a la actividad física. Pero el contra que tenemos es el signo de Popeye o la malformación cosmética. Puede haber calambres o dolor por fatiga al momento de hacer la que es la flexión-extensión del codo. Tenodesis. Es una técnica un poco más demandante, tiene una rehabilitación un poquito más prolongada. Hay que buscar una buena relación, longitud-tensión del tendón reparado, que haya un buen poder de flexión y supinación del codo, un menor signo de Popeye y menor calambre. Pero para estos dos no hay consenso todavía. ¿Cuál es mejor? Tenotomías, tenodesis. Y entonces, ¿por qué se da esto? Porque en la literatura carecen todavía artículos o estudios de altos niveles de evidencia. Por ejemplo, en este artículo del 2012, cogieron 16 estudios de nivel 4 de evidencia. A las conclusiones que llegaron que ambos son iguales, son muy parecidos, solamente que la deformidad cosmética es más en la tenotomía, pero por la falta de esta evidencia no pueden o no tienen la capacidad de recomendar cuál técnica es mejor. Pero buscando un poco más en lo que es la literatura, ya se están encontrando poco a poco estudios ya de nivel 2 por lo menos. En este estudio tomaron 90 pacientes, todos mayores de 55 años, y dividieron 2 subgrupos de 45-45 y buscaron 3 factores: signo de Popeye, calambres dolorosos y fuerza de flexión del codo. Sus conclusiones fueron: ¿hay una disminución del signo de Popeye en la tenodesis? Sí, pero después en el resto de los síntomas que están buscando son muy semejantes. Entonces, ¿a qué se llega? Se llega entonces a una especie de pautas generales para poder decidir cuál, tenotomía o tenodesis, para tomar en cuenta edad, nivel de actividad física, la gran demanda física que puede tener el paciente, el grosor del brazo y la preocupación cosmética que puede haber si es que uno le explica todo esto. Entonces, frente a una tenotomía, pensar en un paciente de más de 55 años, sedentario, su demanda física que a futuro es baja, que es grueso, obeso o que no le interese mucho la parte cosmética que quede del brazo si es que se hace la tenotomía. Pero para una tenodesis, un paciente joven, paciente con gran actividad física, atletas, obreros, o que siempre va a pensar en un esfuerzo físico a futuro, que sea delgado normal y que sí le interese que no le quede una deformidad en el brazo. Entonces hay que pensar en hacer una tenodesis. Entonces, tenodesis. Como ya habló nuestro colega anteriormente, tenemos tenodesis proximales, tenodesis distales, tenodesis sobre partes blandas, tenodesis sobre parte ósea, tenodesis subpectorales, tenodesis suprapectorales. Con respecto a la tenodesis bicipital suprapectoral artroscópica, hemos visto que las tenodesis bicipitales proximales, estamos hablando de aquellas que están fijadas a nivel articular o a nivel de la corredera articular, generalmente siempre tenemos una especie de dolor postoperatorio,
¿Por qué? La explicación también, ya hace un rato también lo dijimos, hay inervaciones especiales al tendón, a la corredera, a la vaina bicipital. Podemos ver las lesiones de los otros lados, pero nos olvidamos justamente de esas inervaciones. Entonces, ¿cómo podemos prevenir este dolor residual? Según Abancat, es la resección de estas estructuras. Entonces, ¿cuál sería nuestra técnica quirúrgica ideal para esta técnica suprapectoral? Que sea artroscópica, que nos permitan remoción de la porción proximal del bíceps y estas estructuras asociadas que hemos dicho, que haya una buena fijación con cualquier instrumental que usted tenga, pero con una buena fijación segura, y mantener una buena relación de la longitud y tensión del tendón del bíceps. Entonces, hemos hablado un poco, también habló nuestro colega, que nuestro segmento del tendón largo del bíceps tiene 3 segmentos: el intraarticular, más o menos 2,5 centímetros, el surco bicipital, 3 centímetros, y la suprapectoral, otros 3 centímetros. Esto puede variar un poco, en femeninos es un poco más, menos la longitud. Entonces, ¿qué queremos decir con suprapectoral? Suprapectoral es aquella región que se encuentra debajo de la inserción del tendón del subescapular y por encima de la inserción del tendón del pectoral mayor. Entonces, artroscópicamente esto se va a encontrar con, se identifica con el ligamento falciforme. El ligamento falciforme viene a ser el entrecruzamiento, está a nivel del entrecruzamiento de lo que es la fascia del pectoral mayor con las fibras del tendón largo del bíceps. Ese sería nuestro punto de referencia artroscópico. Entonces, ¿dónde puedo ubicar mi tenodesis? Nevasier, en un estudio que hizo anatómico, con piezas anatómicas, viendo en esta parte suprapectoral, estoy hablando de la técnica suprapectoral, que el punto más adecuado para poder colocar nuestra tenodesis es una constante, una pequeña arteria que atraviesa justamente esta zona. Está justo a 1,5 centímetros por encima de ese borde superior del pectoral mayor. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta técnica suprapectoral? Cuando hacemos especialmente nuestro portal de trabajo, hay que tener cuidado con la vena cefálica, que ya lo mencionó mi colega. Esta vena cefálica en nuestro portal de trabajo está más o menos casi a 2 centímetros a medial de nuestro portal de trabajo. ¿Qué también hay que tener en cuenta? Esta rama proximal de la arteria circunfleja, que es justamente este punto anatómico para poder tener nuestra referencia a nuestra tenodesis, y al final el nervio músculo cutáneo, que viene a estar dentro de la cabeza corta del bíceps, que muchas veces cuando entramos a ver el tendón largo del bíceps nos podemos confundir e irnos a la cabeza corta y poder lesionar este nervio. Entonces, ¿qué ventajas tenemos si realizamos una tenodesis suprapectoral? Menos disección quirúrgica, no se externaliza el tendón del bíceps, la revisión es más fácil si es que hay que hacerla, y una restauración precisa de la longitud y tensión del tendón para poder hacer nuestra flexión del codo. En mi institución, nuestra experiencia con respecto a lo que es patología quirúrgica del tendón largo del bíceps realmente es muy corta. He tratado de buscar esto. A lo más habré encontrado una así específico para hacer una tenonomía o tenodesis del tendón del bíceps. Entonces, por eso que no tenemos mucha casuística con respecto a esta patología. Y estas imágenes que voy a mostrar, le he tomado un poco del doctor Arce para explicar un poco esta parte de la suprapectoral. Aquí muestra los videos de los portales de trabajo, que generalmente son 4, siempre para poder llegar al tendón bíceps, una pequeña apertura en el intervalo de los rotadores. Esto nos sirve como referencia para poder llegar a aperturar lo que es la corredera, lo que es el ligamento transverso, ubicar a lo que es el tendón, luxarlo. Ya tenemos libre nuestra corredera. Siempre ese punto de fijación del tendón del bíceps para poder tener una buena longitud y tensión del tendón al momento de hacer la tenotomía y la tenodesis. Esa sutura sale por el portal posterior.
Luego continuamos liberando la zona, llegando hasta lo que es el ligamento falciforme y tenemos el trabajo. Con este pin hacemos lo que hacemos, la luxación del tendón para fijarlo en un lado y poder trabajar nuestra zona de la corredera o la zona suprapectoral para poder colocar nuestro tornillo, nuestra sutura o lo que ustedes más manejen. En esta parte, el aoviado, en esta segunda parte, el aoviado entra a la zona proximal, ha ido de frente a la zona distal y encuentra justamente las fibras del tendón del pectoral mayor, lo que les dije, el entrecruzamiento en forma transversal. Entonces, ese es el punto de reparo artroscópico anatómico para poder llegar a la zona suprapectoral. Está cogiendo el tendón conjunto con el tendón corto, el tendón del bíceps con el ligamento falciforme que lo rodea. Luego de eso, visto las estructuras anatómicas, lo que va a proceder es después a liberar al ligamento falciforme para que el tendón esté ya liberado y corra bien por toda la estructura y poder hacer la tenodesis. Es el resumen de la cirugía, como les dije. Y al final lo que hay que llegar es al punto de la tenodesis. Nosotros, cada quien va a tener su experiencia con qué tipo de tenodesis o mejor dicho, con qué tipo de instrumental o de material va a colocar. Como digo, tornillo de interferencias, puede ser suturas sin tornillo, depende de cada uno, de qué esté haciendo su curva de experiencia o que le esté empezando. Aquí el uso de lo que son todo sutura. Y gracias.